Bueno, como ya les había explicado el doctor Fran, este es un módulo que tiene un sentido muy general. ¿Por qué? Porque partiendo de lo que se imparte en este módulo, el alumno llega a un entendimiento de lo que va a venir en el resto de los módulos. Es decir, que es el módulo rector del diplomado. Y no solamente del diplomado, por la explicación que él dio, el diplomado es la base para el resto de nuestros programas. Es decir, que si usted va a pasar a la maestría, el diplomado es eh, lo esencial para usted continuar para una maestría. Pero en este módulo, el objetivo fundamental que persigue este módulo es que la persona que estudia un diplomado va a estar capacitado para impartir clases en cualquier área de la educación. Si es docente, lo va a ayudar a tener un conocimiento más profundo de su labor. Si no es docente, esto le va a posibilitar conocer qué es, de qué trata la enseñanza y le va a dar herramientas para poder enfrentar este proceso a cualquier nivel. Eso es lo esencial que tiene el diplomado. Ahora bien, nosotros vamos a dar hoy la inducción que simplemente yo voy a hablar en sentido general de qué trata este módulo. Les voy a decir cómo lo vamos a dar. Por ejemplo, hoy es la inducción que no forma parte de los temas. El tema 1, en el tema 1 vamos a dar lo que es la teoría, todo lo que sean los conocimientos teóricos. En el tema 2 vamos a dar la actividad, vamos a orientar lo que es la actividad práctica del módulo. Y en el tema 3 ya vamos entonces a hacer las exposiciones de esas tareas prácticas. Cada alumno va a hacer su exposición y en esta tercera clase les vamos a evaluar a los estudiantes según la tarea indicada. Eso es lo que vamos a hacer. Todo esto que yo les voy a explicar hoy, el alumno tiene la posibilidad de ir a la plataforma y en la plataforma están los materiales. Por ejemplo, las diapositivas de las clases que yo voy a impartir están en la plataforma. La tarea que voy a orientar dentro del módulo está en la plataforma. Es decir, que el alumno y las clases, es decir, ya las explicaciones que yo voy a dar están grabadas y también van a estar en la plataforma. Quiere decir que el alumno que no entienda en el encuentro lo que yo explique, que no me gusta que pase eso, siempre me gusta que el alumno me pregunte y me diga, no entiendo, usted puede explicarme nuevamente, yo lo hago, porque me gusta que el alumno de primera mano, por mi explicación, tenga los contenidos. Pero todo esto usted lo va a encontrar en la plataforma. Y una cosa muy importante es este libro. Este es el libro del módulo. Es decir, que también el alumno puede comprar el libro, que nosotros lo tenemos en la institución, y ampliar sus conocimientos de todo lo que yo voy a dar, está en este libro, que se llama Didáctica Elemental. Que el autor del libro, les voy a explicar también una cosita muy importante, el autor de todos los libros que nosotros utilizamos en los módulos, ustedes se van a dar cuenta que son libros escritos por el doctor Carlos Álvarez de Saya, que es nuestro director general. Fue el que escribió estos libros, por lo tanto la filosofía nuestra está dirigida a los contenidos de nuestros libros y han sido escritos por él, que más adelante no quiero adelantarme porque les voy a decir una cosita, de cómo nosotros todo lo que damos en cada uno de los módulos es sobre la base de la teoría de este doctor, del doctor Carlos Álvarez de Saya, que es nuestro director general. La teoría de él se llama teoría de los procesos conscientes. Bien, entonces, yo les voy a poner, perdón, les voy a poner la diapositiva
no voy a explicar en sí lo que voy a dar en el módulo. Simplemente les voy a dar un adelanto de cuáles son los contenidos que voy a tratar para que ustedes se familiaricen. Pueden ir al libro, pueden ir a la plataforma para que tengan conocimiento de lo que vamos a estudiar en el módulo. La didáctica, que es el aspecto fundamental de este módulo, es una ciencia. Recuerden que para que algo sea ciencia tiene que tener un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que de eso trata la docencia, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a compartir un momentico la diapositiva del módulo. Bueno, les había comentado que el nombre del módulo es didáctica elemental. Les había dicho ya, les había adelantado que la didáctica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un objeto de estudio. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué cosa sería el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes de ver este aspecto, una de las cosas más importantes que nosotros vamos a ver en este módulo es, vamos a establecer una comparación entre pedagogía y didáctica. Así vamos a comenzar el módulo. Vamos a ver qué cosa es la pedagogía, qué cosa es la didáctica, y vamos a establecer los aspectos comparativos de cada uno de ellos. También vamos a ver en el módulo lo que les había comentado, de que la didáctica es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Eso lo vamos a ver también y vamos a profundizar en este aspecto. Y vamos a adentrarnos en por qué es un proceso y qué cosa es la enseñanza y qué cosa es el aprendizaje. Eso lo vamos a ver también en el módulo. Que no quiero que vean lo que viene después para que estén con la inquietud de lo que vamos a dar posteriormente. Vamos a ver también las propiedades de ese proceso, es decir, la propiedad externa, ¿verdad? Y la propiedad interna del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estos aspectos que les estoy diciendo ahora son aspectos que están muy estrechamente vinculados con la función que realiza un docente dentro del aula. Es decir, que todo lo que vamos a dar en este módulo trata sobre lo que debe hacer un docente en el aula y de qué trata su función. ¿Qué es lo que él debe hacer dentro del aula para poder captar la atención del estudiante y de qué manera lo puede hacer para que surta efecto? Cómo el estudiante se va a apropiar de estos contenidos de una forma adecuada según los aspectos que el profesor y las funciones que el profesor va a cumplir dentro del aula. Eso lo vamos a ver en este aspecto de las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver también que yo les había hablado en un inicio de la teoría de los procesos conscientes. La teoría de los procesos conscientes vamos a estudiarla también. Esta es la teoría del doctor Carlos Álvarez Sayas y que tiene 12 componentes. 12 componentes que se cumplen dentro de lo que es la enseñanza en el aula con el estudiante. Es decir, están presentes estos 12 componentes. Que aquí, bueno, ustedes van a ver que estos son los 12 componentes de la teoría de los procesos conscientes del doctor Carlos Apareza. Y le estaba diciendo de un inicio que esta teoría va a estar presente en todo lo que se hace en nuestra institución porque es la filosofía nuestra. Quiere decir que esta teoría está presente en el diplomado, va a estar presente en la maestría y va a estar presente en el doctorado.
Es decir, que toda la estructura de las tesis que nosotros realizamos y las actividades que realizamos en los módulos están basadas en esta teoría. Tenemos también los componentes internos y los componentes externos, pero también estos componentes se dividen en componentes contextuales, en los de estados, los operacionales y los indicativos. Eso lo voy a explicar cuando demos el módulo, por qué tienen ese nombre y cuáles son los componentes que los conforman. ¿Ya? Vamos a ver también las leyes que rigen el comportamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tiene leyes este proceso. Vamos a estudiar también una cosa muy importante, como es las leyes y cómo se cumple dentro de esas leyes relaciones entre ellas. Es decir, que hay una relación entre los 12 componentes que le hablé anteriormente. Entre cada uno de ellos hay una relación. No son componentes aislados. Entre cada uno de ellos hay una relación dialéctica entre cada uno de los componentes y que constituyen leyes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya aquí quiero detenerme un poquitico porque esto es muy importante. Les dije que en un primer momento íbamos a hablar de aspectos teóricos de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica y cuáles son los componentes que tienen que estar presentes para que este proceso se desarrolle de una forma adecuada. Pero en cuanto a nosotros como docentes, tenemos que hacer una preparación para poder llevar los contenidos al estudiante. Nosotros traemos una propuesta, porque esto es una propuesta, porque no todos los centros educativos trabajan de la misma manera. Por eso le decía que el que ya es docente tiene una forma de llevar este proceso. Pero lo que nosotros estamos indicando, vamos a indicar aquí en el módulo, es una opción más que pueden tener esos docentes para llevar este proceso. No es una camisa de fuerza. Le estamos dando herramientas para que pueda desarrollar este proceso conjuntamente con lo que ya conoce, lo pueden agregar o pueden tomar los aspectos que considere del mismo. Y los que nunca han tenido ninguna experiencia docente, lo pueden tomar como suyo. Eso lo pueden hacer. Ahora bien, lo primero que tiene que hacer una persona que va a asumir la docencia es planificarse. Usted tiene que tener una planificación. Usted no puede ir a un aula a hablar de lo que usted quiera y hablar cualquier contenido, cualquier cosa. Existe una bibliografía, existen materiales, tanto en las universidades como en los colegios, por los cuales el docente tiene que guiarse en su asignatura o materia. Pero con un libro o un material no se resuelve este problema en las aulas con los estudiantes. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Estos contenidos, organizarlos, estructurarlos para poder llevarlo al estudiante. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar aquí en la planificación curricular. Quiere decir que el profesor elabora su planificación curricular, es un documento que es para la gestión completa, donde van a estar todos los contenidos que se van a dar en la gestión, organizados con sus objetivos, qué objetivo persigue el profesor con esos contenidos, es decir, qué competencia va a desarrollar en ese estudiante cuando termine el último día de esa gestión escolar, qué competencia va a tener ese estudiante, qué problema va a ser capaz de resolver al final en su asignatura. Tenemos que también, vamos a ver las capacidades, que ya las capacidades no son a nivel de gestión, las capacidades son a nivel de módulo, bimestre o trimestre, de acuerdo a la distribución que tengan en ese centro. Y tenemos las habilidades, que las habilidades son a nivel de unidad temática. Quiere decir que el profesor va a planificar para un año entero
qué es lo que el alumno va a hacer, cuáles son los problemas que en ese tránsito, por esa gestión escolar, qué es lo que él va a ir adquiriendo en cuanto a habilidades, capacidades y al final ¿Casa ya, papacito? ya se puede medir qué competencias, para qué va a ser competente ese estudiante cuando termine el último día de esa gestión escolar en esa asignatura. ¿Qué problemas va a resolver en esa asignatura relacionada también, que no podemos dejar de pensar que el estudiante va al colegio o va a la universidad porque tiene determinado problema, necesidad de conocimiento, pero ese problema y esa necesidad de conocimiento no podemos perder de vista que está vinculado con la vida cotidiana de ese estudiante. Él va a poder resolver problemas de la vida cotidiana, porque una cosa muy importante a la hora de proyectarnos con el estudiante en un aula es el contexto que rodea a ese estudiante, porque cada una de las actividades que vamos a planificar, sea el área que sea, la asignatura que sea, las actividades que vamos a programar van a ser actividades que van a estar vinculadas con el contexto. De ahí es que van a salir estas actividades porque ese estudiante va a funcionar de acuerdo al conocimiento adquirido en cualquier nivel de la educación. Este conocimiento es para que él pueda funcionar en el mundo, para que él pueda funcionar en la sociedad. Entonces, esta planificación curricular tiene que, la persona cuando la va a desarrollar, tiene que pensar en estos aspectos. Y no olvidarnos de la teoría de los procesos conscientes, que parte del contexto y termina con la evaluación del aprendizaje. Este esquema es muy interesante y muy importante a la hora de la preparación de cada uno de los docentes. Yo le voy a explicar en su momento detalladamente cómo es que se realiza esta planificación curricular. Después que ya cada docente o cada estudiante de los que yo tengo aquí en la sala tenga hecha su planificación curricular, entonces estaría en condiciones de elaborar un mapa de contenidos. Aquí hay veces que el alumno se equivoca, ¿no? El alumno piensa que este es un mapa conceptual. Esto no es un mapa conceptual, porque como ustedes pueden ver en este mapa, ahí no hay conceptos, ahí hay contenidos. Ay, ¿de dónde salen estos contenidos? Por ejemplo, cada estudiante de esta planificación se escogería una unidad temática, la que desee, y va a desarrollar un mapa de contenidos. En este caso, el ejemplo, el estudiante que hizo este mapita, se escogió la unidad temática número 4 y realizó este mapa. Pero este mapa solamente con los contenidos, que los contenidos son las clases en las que está dividida la unidad temática escogida, tiene que tener enlace, pero los enlaces que lleva este mapa son procedimientos lógicos. ¿Qué quiere decir procedimiento lógico? Que también les voy a dar la lista de cuáles son los procedimientos que pueden utilizar para enlazar los contenidos. Son procedimientos que va a utilizar el docente cuando dé ese contenido. Un ejemplo que les pongo. Si en este caso, este profesor dice que en el aparato masculino, es un mapa de biología, en el aparato masculino, que viene siendo la clase número 1, van a analizar las partes de ese aparato. Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Analizar, ¿qué es lo que quiere lograr el profesor? Analizar y explicar cuáles son las partes del aparato masculino. Entonces, los enlaces son los que dicen qué procedimiento es que se va a usar para que el alumno se apropie de ese contenido. Y así
vamos a ir montando, bueno, yo les voy a explicar más detalladamente, ahora estoy dándole una explicación que no es muy profunda del esquema, del mapa de contenido, y como ustedes pueden ver, aquí está la primera clase, tiene un número 1, y aquí debajo los contenidos que se van a dar en esa primera clase y cuál es el procedimiento que se va a usar. Aquí tenemos la clase número 2 con los contenidos también debajo y cuáles son los procedimientos que se van a usar. Y aquí tenemos la clase número 3 y cuáles son los procedimientos que se van a usar para cada contenido. Por eso se llama mapa de contenidos. ¿Qué va a hacer el profesor con cada contenido? Si van a identificar, si van a definir conceptos, si van a hacer comparaciones, depende del contenido que se trata. Y por último, hacemos una relación y decimos, por ejemplo, si esa unidad temática, porque aquí esto es una unidad temática, aparatos reproductores, que tiene 3 clases, miren aquí 1, 2 y 3, al final, la relación entre esas 3 clases, mirenla aquí, relacionar 1, 2 y 3, la relación de estas 3 clases van a llevar al estudiante a lograr este objetivo. A través de esos contenidos, al final de esa unidad, este va a ser el objetivo que se va a cumplir en ese estudiante. Que el objetivo también es una habilidad que va a adquirir ese estudiante. Por ejemplo, el alumno va a ser capaz de identificar y describir las partes de los aparatos reproductores femeninos y masculinos. Pero ¿cómo va a lograr ese objetivo o habilidad? ¿A través de qué? De estas 3 clases que el profesor va a desarrollar en esta unidad temática que es el aparato reproductor. De todas formas, no se me atormenten porque estoy haciendo una explicación a priori. Quiere decir que vamos a tener una clase para explicar detalladamente cómo es que se hace este mapa de contenido. De dónde sale el mapa, cuáles son los contenidos que hay que poner, cómo se desarrolla, todo eso lo voy a explicar en el módulo. Claro que esta primera clase se llama inducción porque vamos a darle avances, le estoy dando avances de los aspectos fundamentales que vamos a llevar en el módulo, para que el alumno tenga una idea de cuáles son los aspectos que vamos a estudiar. Y no se olviden de lo que les había dicho de un inicio, que yo les voy a entregar cuáles son los procedimientos. Recuerden que el enlace de los contenidos de este mapa se llaman procedimientos lógicos. ¿De dónde salen los procedimientos lógicos? Aquí yo les voy a entregar a ustedes esta lista, mírenla aquí. Estos son todos los procedimientos lógicos que el estudiante puede utilizar de acuerdo al contenido, cuál es el que más se ajusta a lo que el profesor quiere lograr en el aula con el contenido. Si quiere que los alumnos hagan análisis, es analizar. Mírenlo aquí. ¿Ven? Si quiere que el alumno concrete, aquí está concretar. Si quiere que el alumno integre contenidos, integrar. Caracterizar, que caracterice. ¿Ven? Aquí está toda la lista de los procedimientos que pueden utilizar. Si el profesor quiere que con un contenido X el alumno haga descripciones, está describir. Ah, pero si es explicar, aquí está el procedimiento de explicar. Es decir, que aquí tienen todos los procedimientos que ustedes pueden utilizar. De acuerdo al contenido, se lo escogen y lo ponen como enlace de, ay, se me corre, como enlace en el mapa. Ven que los enlaces son los procedimientos, pero no voy a poner cualquier procedimiento, sino el que venga bien
con lo que se va a hacer en el aula con el estudiante, con esos contenidos. Si quieren que se analicen, pongo analizar. Si van a identificar, pongo identificar. Y así es que se va haciendo este mapa. Estas dos cosas, tanto la planificación como el mapa de contenido, yo les había dicho que forman parte de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que para yo poder ir a un aula a impartir un contenido, yo tengo que prepararme, tengo que organizar mi proceso. Y parte de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje parte primeramente de esta planificación curricular, que va a ser la tarea final del módulo. El profesor tiene que planificar los contenidos que va a dar en la gestión y después yo les voy a pedir que me pongan como ejemplo un mapa de contenido de uno de las unidades que va a impartir en esa gestión. ¿Cómo lo va a dar? ¿Qué va a hacer con el contenido? ¿Qué quiere lograr con el contenido? Bueno, eso lo dice esta planificación, porque aquí están las habilidades que quiere desarrollar el profesor en cada uno de los contenidos. Y luego aquí en el mapa, ¿qué va a hacer con esos contenidos? En el aula cuando esté con el estudiante. Esto es muy importante. Ya le estuve comentando que es muy difícil, o bueno, yo pienso que un profesor que se respete no va al aula a improvisar, no va al aula a hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay un programa por el cual guiarse y cumplir en un grado determinado. Porque recuerden que los estudiantes transitan por diferentes años de la educación, porque en cada año aprende algo que es la base del grado siguiente. Cumple un objetivo en un grado, en un año, y ese objetivo es la base para el año siguiente. Quiere decir que los profesores no pueden ir al aula a improvisar, tienen que tener una preparación para que ese estudiante adquiera al final del curso una competencia que le va a servir de base para el grado siguiente. Eso es lo que pasa a veces con algunos estudiantes, que la palabra que nosotros decimos es que el alumno pasa para el grado siguiente desfasado. ¿Qué quiere decir desfasado? Que no tiene la base para enfrentar el grado siguiente. Y hay veces que esto trae mucha frustración en los estudiantes. ¿Por qué? Porque entonces es la deserción escolar. Porque como no tiene la base de lo que va a recibir en el grado siguiente, es un alumno que está perdido en cuanto a los contenidos, porque no ha quedado resuelto o cumplido el objetivo del grado anterior. Por eso debe ser de una preocupación del profesor que el estudiante tenga vencido el objetivo de ese grado en el que está, que no quede con falencias en este sentido. Y estos son los procedimientos lógicos. Bueno, todo esto vamos a verlo claramente en la clase, a partir de la temática 1, vamos a comenzar a explicar todas estas cosas detalladamente. Y vamos a hacer en el encuentro número 3 ya la actividad práctica, donde el estudiante tiene que hacer una exposición, y esta exposición es ya con el estudiante va a realizar una planificación curricular y va a hacer un mapa de contenido. Esa es la actividad práctica del módulo. Ahora yo les voy a decir lo que vamos a hacer o lo que pueden ir buscando para el desarrollo de este módulo. Aunque el estudiante no sea docente, que hay muchos que no lo son, precisamente por eso están estudiando el diplomado para insertarse en un nivel de la educación, yo necesito que ustedes busquen algún material donde aparezcan contenido de la labor que ustedes realizan. Porque si ustedes buscan un material de contenido de la labor que realizan, les va a ser más fácil hacer una planificación para una gestión de un año determinado. Si va a ser de la educación superior, pueden hacer del primer semestre de la carrera, de una carrera determinada. Por ejemplo, si es un médico, puede hacer
una planificación para un año de la carrera de medicina en un área determinada. Por eso les estoy diciendo que busquen un material donde hayan contenidos relacionados con la labor que realizan para poder hacer una planificación anual para un grado determinado, que puede ser o el nivel que ustedes determinen. Puede ser universitario, puede ser un nivel secundario o un nivel primario. Pero si no tenemos esa base, no podemos enfrentar la planificación que es, ya se las había, esta planificación. Entonces yo necesito que ya desde ahora vayan buscando un material donde aparezcan contenido de la labor que realizan para poder hacer una planificación y que les quede correctamente para un grado determinado, que puede ser universitario, puede ser secundario, puede ser primario, el grado que ustedes escojan. Pero se los digo desde ahora porque en el momento en que vayamos a hacer esta planificación, es muy difícil hacerla si no tenemos un contenido definido, del cual nosotros vamos a sacar los contenidos que vamos a plasmar en esta planificación. El alumno debe venir ya preparado para eso. Por eso les estoy pidiendo un material para que no pasen trabajo y lo puedan hacer sin problema. Eso es, a grandes rasgos, lo que trata este módulo. La parte teórica, que ya les había hablado un poquito de la parte teórica, donde vamos a tratar todo lo que es la didáctica, que así se llama el módulo de didáctica elemental. ¿Qué cosa es la didáctica? Vamos a ver su objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué trata. Vamos a hablar un poquito también de la pedagogía y la didáctica y vamos a hacer un análisis comparativo. Vuelvo a repetir lo que ya había dicho. Y después que demos toda la parte teórica, que eso lo vamos a hacer en el primer encuentro, el próximo encuentro, en el segundo encuentro ya vamos a dedicarlo a la planificación y al mapa. Les voy a explicar detalladamente cómo hacerlo. Ya ustedes deben traer los materiales que les estoy pidiendo y entonces para que todos los estudiantes puedan elaborar su planificación, elaborar su mapa y ya en el tercer encuentro vamos a hacer las exposiciones de esta actividad. Eso es lo que les tengo reservado para este módulo y si tienen alguna duda sobre estos aspectos, también les había dicho que pueden, para ir profundizando en estos contenidos, el que tenga la posibilidad puede utilizar el libro. Un momentico, déjame cerrar aquí. Pueden utilizar el libro de didáctica. Aquí están todas las explicaciones que yo voy a dar en la próxima clase basada en lo que les acabo de decir, está en este libro. Pueden ir profundizando para cuando llegue la clase puedan participar y puedan, podemos hacerlo de una forma más participativa por parte de ustedes. Y no se olviden que también es importante que los que no son docentes traigan un material por el cual se puedan guiar para montar una planificación de un grado y un curso determinado de la educación, que ya puede ser la educación superior, puede ser la secundaria o puede ser de primaria. Y los que ya son profesores, traer de su colegio, de su institución, un material que les sirva para montar esta planificación curricular, de qué es lo que va a llevar ese estudiante en una gestión determinada. Entonces, a ver, preguntas que tengan acerca de lo que se va a llevar en el módulo, inquietudes. A ver, los doctores.
Hola, dudas. hola, buenas noches. No, todo bien claro, una explicación bien clara y específica de todo lo que se va a hacer y propiamente, lógicamente, siguiendo lo que estaba diciendo usted, es buscar temas acordes a las especialidades de cada uno. En el caso de nosotros que todavía hemos sido docentes, pero sin ningún tipo de calificación, sin ningún tipo de preparación específica para eso. Es el docente empírico, te llega el alumno al consultorio y bueno, le explicas lo que estás haciendo. Y listo. No hay una metodología específica, no hay ese conocimiento para hacerlo. Por eso estamos aprovechando esta oportunidad acá. A mí me parece muy bien, excelente. A mí me parece Entonces, excelente. van a buscarme, en el caso tuyo que eres médico, un contenido determinado que te guste de la medicina para montar una planificación. Igual que en el caso de tu esposa, también buscar contenidos que ella tenga interés o que le guste ese contenido para montar la planificación. Eso es lo que necesito que busquen. Y también una de las cositas que habías dicho de lo metodológico. Al ser este primer módulo, yo les enseño a planificarse. No sé si vieron que el sentido de Sí, este módulo es como un profesor se prepara. Ahora, ¿cómo lo va a llevar al aula? Eso lo vas a ver en el módulo 2. En el módulo 2, basado en lo que yo te voy a enseñar, ya te van a llevar o te van a explicar cómo es que metodológicamente tú llevas eso al aula con el estudiante. Bien interesante, a mí me encanta eso, porque ya ahora lo que yo les enseño a ustedes les va a servir para la parte metodológica, porque es llevar a la práctica lo que se hace en este módulo en el aula con el estudiante. ¿Cómo es que se hace en el aula? Porque hay veces que hay profesores que no tienen la metodología adecuada para eso. Eso se estudia en el módulo 2. Y cómo esta metodología no es fría, sino que es activa y participativa por parte del profesor y del estudiante. Eso te lo enseñan en el módulo 2. En este módulo, simplemente la preparación que hay que tener, la planificación. Ya en el módulo 2 es una cosa más práctica. Este es más teórica. La parte práctica es lo metodológico. Y quiero decirte que lo metodológico es muy importante, porque si esa parte metodológica no se asume con responsabilidad y con un orden y con una dialéctica en cada uno de los aspectos que se tratan con el estudiante, es lo que yo estaba diciendo ahorita, el objetivo no se cumple con el estudiante. Ustedes van a ver que esto es fantástico. El diplomado es muy bonito, pues eso es que el diplomado es el primer nivel de la maestría. claro. Usted pasa el diplomado y si usted quiere continuar para la maestría, ya eso le da una facilidad porque ya usted tiene una base para continuar para esa maestría. La base es el diplomado, para todo, tanto para la maestría como para el doctorado. Si usted da el diplomado, ya usted tiene claro ciertas cosas y no va a ciegas, porque ya tiene adelantado esa parte. Y otra cosa que le había explicado el doctor Frank es que a veces el tema que usted utiliza para defender el diplomado, porque se van a dar cuenta que ustedes tienen que defender el diplomado con un tema. Cuando tú defiendes el diplomado con ese tema, puedes continuar con ese mismo tema para la maestría. Y hasta inclusive lo puedes continuar el mismo tema hasta para el doctorado. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos programas se va profundizando más en muchos aspectos. Porque el diplomado es una monografía, es más sencilla. Pero entonces ya cuando llega la maestría hay aspectos que hay que profundizar. Y cuando llega el doctorado más todavía, porque el doctorado es más filosófico, una serie de cosas. Entonces, bueno, algo que me quieran preguntar, dudas.
Otra cosa que quieran saber, inquietudes. Por nuestra parte está excelente hasta ahora. Sí, está todo muy claro, muy conciso. Otro estudiante que veo que nada más que veo. Una cosa muy importante que quisiera para la próxima clase es que el estudiante tuviera una cámara. No me gusta dar la clase sin el estudiante esté sin cámara. Hay muchos estudiantes que están en la sala y no tienen cámara. Por favor, como desde ahora hasta el primer encuentro hay bastante tiempo, porque fíjense que no vamos a dar clase. Déjame buscar mi programación. No vamos a tener el primer encuentro hasta el día 13 de agosto. Miren todo el tiempo que tienen para buscar una cámara. Quiero ver las caras, por favor. Porque me parece que ya bastante sufrimiento tenemos con no tener al alumno en el aula. Este mecanismo es muy, a veces un poco distante. Entonces, si yo nada más que veo un nombrecito ahí en la cámara, un nombrecito nada más ahí, eso no me gusta. Quiero ver a las caras a los alumnos, conocerlos, además de eso, e intercambiar con el estudiante. Entonces, espero que para la próxima clase traten todos de tener una camarita para Vamos ver, vamos a comprar cámara. Vamos a comprar cámara a la serie. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no tienen nada más que decir, pero tienen ganas de irse. Ya quieren irse. ¿Cómo es? Bueno, como es el primer día de la inducción, que me dejaron, que yo decidiera el tiempo que íbamos a estar, porque verdaderamente son 3 horas de clase, pero por ser la inducción, les voy a perdonar, les voy a dar irse temprano. ¿Qué quieren? ¿Quieren irse? Sí. Sí, vayan a descansar, relájense, y ya para la próxima clase vienen preparados para estar 3 horitas. ¿Ya? Muchas gracias por la participación y nos vemos el 13 de agosto.